Ahora la coyuntura nos lleva a la coyuntura que existe en todo proceso electoral en Venezuela, que es uno de nuestros grandes dilemas con la democracia, ¿no? Y es que para la democracia tenemos que ir a elecciones. En la última constitución, para instalar un poco lo que eran la toma de decisiones solo en función de una sola persona, y era que anteriormente cuando se hacían las elecciones a presidente de la república, se hacían elecciones de todo, ¿no? Y la gente votaba, nosotros lo llamamos así, votaban en tubo, ¿no? Si yo era presidente, yo después voto por todo lo que tenga que ver con él, ¿no? Entonces muchas veces tú le preguntabas, bueno, ¿y por qué votaste alcalde? Bueno, yo no sé, yo voté en la lista del presidente, ¿no? El presidente por quien quería votar. Entonces se diversificó, ¿no? Y se estableció que las personas, si iba a hacer una elección para gobernadores en un momento dado, las elecciones para presidentes en otro momento dado. Entonces, aparte de los referéndums, el referéndum revocatorio que existió, aparte del referéndum para el proyecto de reforma de la Constitución, eso ha hecho que nos mantengamos en elecciones casi todos los años. Casi todos los años hay una consulta popular. Y este año hay otra consulta popular. Y es un momento de toma de poder, ¿no? Aquí hay un problema también medular, y es que es la toma del poder de las gobernaciones y las alcaldías. Las elecciones son de gobernaciones y alcaldías y no de la presidencia, ¿no? Eso hace que muchos sectores dentro de la oposición digan, bueno, queremos avanzar, ¿okay? Y ver cuántas alcaldías o gobernaciones ganamos, y otros que dirán, señores, y otros que están diciendo en este momento, con ganar gobernaciones y alcaldías no hacemos nada porque el control está dominado por el Estado, o lo que queremos controlar en realidad lo tiene el Ejecutivo. Y el periodo presidencial en Venezuela son de 6 años, es decir, ellos tienen que esperar 5 años más, ¿no? Y hay gente que simplemente no está dispuesta a eso, y por supuesto está tomando vías que no son democráticas, vías a través de la violencia, y bueno, en todo esto es lo que planteo un poco ahí de lo que es nuestra situación actual, ¿no? En esta época coyuntural viene a darse todo, bueno, lo que se ha dado en el año 2002, lo que se ha dado durante el paro petrolero, durante todas las elecciones, y es el que esos sectores de la oposición, sobre todo los sectores mucho más radicales, empiecen a tomar partido, utilizando estrategias que afectan un poco la estabilidad de la nación. O sea, ellos no se encargan de buscar votos, debe ser trabajo social para ver dónde pueden tomar el poder en esas alcaldías y gobernaciones, sino que tratan de desestabilizar a los efectos de tomar el poder total y no simplemente de una alcaldía o de una gobernación. En todo eso está involucrado, como ha estado involucrado desde inicio de nuestra época republicana, han estado involucrados los Estados Unidos. La injerencia de los Estados Unidos es una situación real. Cuando Chávez habla del imperialismo yanqui, o dice la frase que dijo en estos días, que yanqui de mierda, váyanse al carajo, lo estoy repitiendo él, pido disculpas por las palabras, es una cuestión donde muchos nos sentimos muy identificados, ¿okay? Más allá de que podrán algunos estar de acuerdo o no, que un presidente deba o no decir eso, ¿okay? Pero es algo donde muchos nos sentimos identificados porque han estado involucrados negativamente, lamentablemente, en parte de nuestras decisiones políticas. Y eso se expresa en la actualidad, ¿no? Hay una gran financiación por parte de organismos del Estado norteamericano para grupos que se hacen, ¿sí? Para grupos de oposición, que todos entran por vía de lo que es la lucha al narcotráfico, ¿no? Porque digamos que la estrategia de los Estados Unidos con Venezuela se basa en 3 situaciones, ¿no? En 3 elementos, que es el narcotráfico, su vínculo con la guerrilla, y los elementos democráticos para adornar todo eso. Entonces últimamente salió que Venezuela había fracasado en la lucha antidrogas. Por supuesto, cuando hablan de ese fracaso de la lucha antidrogas, ellos no pueden implementar ese elemento de desertificación que tienen ellos, porque cuando desertificas no apoyas económicamente para la lucha de las drogas. ¿Y qué pasa? Que ellos cuando entregan esa financiación para luchar las drogas no se la entregan al Estado, se la entregan a supuestas ONG, o grupos que trabajan para la droga, son los grupos de opositores que necesitan financiamiento para desarrollar todas las políticas de desestabilización. Y cuando le hablo de desestabilización no pasa únicamente por cerrar una calle y quemar unos cauchos, es que empresas que suministran alimentos básicos tranquen, que no entreguen, que acaparen, que generen una zozobra, porque claro, hay gente de a pie que si no come se siente mal, ¿no? Y eso desestabiliza, por supuesto, ¿no? Todo eso, por supuesto, dentro de una estructura mediática controlada por las 3 o 4 grandes difusoras de contenido y de información en el mundo, donde vemos que repiten mentiras y mentiras constantemente y van minando a la gente de esas mentiras.
Hay recientemente una de las cuestiones que más nos preocupan y fue el resurgimiento de la cuarta flota en el Caribe. La cuarta flota no se utilizaba desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense que ni siquiera en las etapas más álgidas de la Guerra Fría estaba la cuarta flota ahí, y bueno, la cuarta flota volvió a aparecer sobre el Caribe, ya con mucha más tecnología, por supuesto, y ya ahí no es el tema únicamente de Venezuela, ¿no? Y ahí es que en Ecuador no se le renovó para que tuvieran la base de Manta, están los problemas de todo ese resurgimiento de elementos independientes y de soberanía en cada uno de esos países, que por supuesto a los americanos les preocupa un poco. Hay otro elemento temporal que yo creo que puede estar incidiendo, ¿no? Y es que, digamos que George Bush sale en 2 meses, está fuera de la Casa Blanca, y yo creo que ya es un tema de honor de Estados Unidos después de toda la retórica que han tenido entre ellos y las cosas que se han dicho. Bush se debe estar imaginando el momento en que deje la presidencia y cómo va a salir Chávez en cadena nacional diciéndole chao o algo por el estilo, con palabras propias de él, ¿no? Y bueno, últimamente eso se unió a lo que fue la expulsión del embajador de los Estados Unidos. Creo que la expulsión del embajador de los Estados Unidos tiene que ver, por supuesto, mucho con un elemento de solidaridad con Bolivia, que está muy arraigado en Venezuela y, por supuesto, dentro del Ejecutivo, pero también tiene un elemento de disuasión, ¿no? Digamos que a través de las embajadas entra gran parte de ese financiamiento a grupos que van a desestabilizar, son quienes organizan las reuniones de cierta parte de los sectores productivos que están en manos de capital privado para que se estabilicen. Y bueno, y un último elemento que no puse ahí, o si lo puse no lo leí, pero un elemento, sí está, que es un elemento que es uno de los más preocupantes que tenemos en estos momentos, es el desarrollo de una maniobra por parte de paramilitares dentro del país, ¿no? No solamente en las regiones fronterizas, por supuesto la parte del Arauca, la parte zuliana, y la parte zuliana son regiones por supuesto mucho más sensibles a todo esto, donde incluso han estado personajes de la familia de los Santos que tienen un historial bastante nefasto en Colombia, pero incluso no solamente en la frontera, sino en otros sectores, sí, ya me cacho, en sectores como en Aragua, en otros sectores internos del país donde se han conseguido y que entran dentro de esa opción de, si no ganamos en elecciones, tumbamos al Estado como sea, y tentando mucho, ¿no?, a lo que es la violencia dentro del país, en vista de que por vías democráticas ya tienen tiempo que no obtienen el poder. Únicamente, como les dije, han obstaculizado la evolución de una reforma de la Constitución, pero no han tenido opciones de poder reales y sustentables en Venezuela.